Bueno, queridos hermanos y hermanas, nos alegra muchísimo poder nuevamente darles la más cordial bienvenida a este diplomado que el Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios Séptimo Día ha organizado con mucho cariño, con mucho amor, con mucha esperanza de que lo que podamos aprender a través de estas ponencias y lo que el mover del Espíritu Santo haga en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la Iglesia, traiga como resultado que muchas almas puedan conocer de Jesucristo, que la Iglesia pueda asumir esta misión, esta labor misionera, y que podamos desde nuestras trincheras, en los lugares donde Dios nos ha plantado, poder llevar a cabo este mensaje de salvación y de vida eterna. Así es que nos complace con el corazón volver a recibirles, tenerles en esta noche que sin duda, como las noches anteriores, el Espíritu de Dios quiere decirnos algo, quiere mover a la iglesia y quiere que la buena noticia llamada Jesús pueda ser proclamada para todas las naciones y todas las personas de la tierra. Antes de iniciar esta tercera ponencia, quisiera suplicarle al pastor Javier López. Él es miembro del Consejo Académico del Seminario, que pueda tener a bien abrir su micrófono y llevarnos a Dios en oración para llevar a cabo esta primera ponencia. Querido pastor, ¿quisieras orar, por favor? Bueno, muy buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta sala, a este espacio especial de edificación que es organizado por el CEBAI. Quiero invitarles a que juntos podamos iniciar esta reunión encomendando a Dios, poniendo justamente a cada una de las partes que van a estar involucradas a que podamos sentirnos edificados en nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en todo lugar, que estás con nosotros en este momento, en esta reunión. Estamos convencidos que este espacio es para edificación de cada uno de tus hijos, tus hijas, que con gran entereza se reúnen para aprender de ti. Pedimos, Padre nuestro, que a través de nuestro hermano pastor, quien va a exponer, tú estés hablando a cada uno de nosotros, que a través de sus palabras, que a través de sus definiciones, podamos percibir lo que realmente tú deseas para cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a entender que Jesús es la buena noticia para cada uno de nosotros. También, Padre nuestro, pedimos que tú nos acompañes en cada una de nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, querido pastor. Bueno, ahora, queridos hermanos, toca reflexionar en esta noche uno de los temas que no debe ser sacado del eje y de la reflexión cristiana en nuestra labor como proclamadores de la tumba vacía. Un evangelio que es excluyente no es evangelio. Debemos romper toda clase de racismos o prejuicios en nuestras relaciones personales. Debemos recuperar el gran desafío que tiene la iglesia, es recuperar el amor de Jesús por los diferentes, entre comillas. La iglesia debe abrir sus brazos, debe abrir sus corazones a los que el mundo desprecia, a los que el mundo ha despreciado. El evangelio de Jesús es para todos, hermanos, pero para todos los pecadores. No olvidándonos nunca, como dijo el apóstol Pablo, que nosotros somos los primeros. Una iglesia que vive el evangelio será una iglesia que acepta
y que recibe con amor al perdido para ofrecer salvación en la persona de Jesús el Señor. Y es por ello, queridos hermanos, que hemos titulado esta tercera ponencia, Zaqueo, paradigma de una salvación universal. Y queremos agradecer profundamente al pastor Ricardo Méndez Carreño, quien haya aceptado con mucho gusto poder llevarnos a estas reflexiones tan importantes del quehacer evangelístico de la Iglesia hacia el perdido. Antes de dejar el tiempo al pastor, quiero presentarlos porque tal vez muchos de ustedes no lo conocen, pero otros sí. Es un pastor ampliamente conocido, es un líder ampliamente reconocido en la Iglesia en México. Pero hoy quisiera también compartir con ustedes parte de quién es el pastor. Bueno, su nombre es Ricardo Méndez Carreño. Nuestro hermano está casado con nuestra hermana Maritza Barrera García. Dios le ha concedido la bendición de tener 4 hijos: Negiel, Sulamit, Ricardo y Emanuel. Dentro de su formación profesional, él es licenciado, cursó una licenciatura de médico cirujano con especialidad en medicina ocupacional. Él es médico de profesión. Desde 1983 es pastor de la Iglesia de Dios en México. Dentro de los dones que el Espíritu Santo le ha concedido, nuestro pastor es evangelista itinerante, sembrador de iglesias. Tiene una amplia experiencia en compartir el evangelio durante muchos años. Los lugares donde él ha compartido es en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en las ciudades de Tegucigalpa y Choluteca, en el país de El Salvador, en las ciudades de Montserrat y Soyapango, en Jamaica, en el país de Jamaica, en las ciudades de Kingston y Montego Bay, en el país de Haití. Él estuvo haciendo trabajo misionero en la ciudad de Puerto Príncipe, en un hermoso país que es Belice. Él estuvo también haciendo trabajo misionero en las ciudades de Belmopan, en Orange Walk y San Ignacio. Estuvo también haciendo trabajo misionero en Cuba, en la ciudad de La Habana. Sé también que ha estado trabajando algunos momentos en Colombia. Del 2014, hermanos, al 2022, hace muy pocos, creo que en el mes de septiembre, fue el director nacional del Departamento de Evangelización y Misiones de la Conferencia en México. También ha sido profesor del Seminario de Entrenamiento Ministerial, seminario hermano del CEBAIR, impartiendo las materias de evangelismo y ética pastoral. Actualmente el pastor Ricardo está trabajando en su ciudad natal, en el puerto de Acapulco, en la provincia de Guerrero, sembrando una nueva iglesia en un lugar llamado Fuerza Aérea al pie de la cuesta. Y también, hermanos, por la gracia de Dios, el pastor Ricardo también es profesor de nuestro seminario, impartiendo a los alumnos de primer año del CEBAIT la materia de evangelización y la iglesia local. Bueno, teniendo estos antecedentes, que bendecimos a Dios por los dones que el Espíritu Santo le ha concedido a nuestro hermano pastor, nuevamente, pastor Ricardo, le quiero agradecer infinitamente el haber aceptado este desafío y sin duda Dios hablará a través de usted. El tiempo es suyo. Bienvenido. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias, pastor Abraham. Queridos hermanos, les saludo en el amor de Cristo. Paz a vosotros. Para mí es un honor, es un privilegio estar con ustedes esta noche y poderles compartir desde nuestro corazón lo que el lema del diplomado. Jesús, la buena noticia. Y he estado al pendiente de las exposiciones que ustedes han tenido. Esta es la tercera de este diplomado. Y cuando miré el título y el texto base, Zaqueo,
paradigma de una salvación universal. Voy a poner la presentación, permítame por favor. Espero que ya ahí la puedan apreciar, la puedan ver. Y repito, el título Saqueo, paradigma de una salvación universal. Y el texto base que nos otorgaron para esta exposición se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y necesitamos primero buscar el significado de lo que es un paradigma. Y un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que sirve de norma y se multiplica. Es decir, también es un mapa mental, una forma ya de pensar establecida. Es un modelo compartido por una comunidad. Cada quien tiene sus propios paradigmas, ya sus mapas mentales, porque venimos de familias diferentes, somos de comunidades diferentes y aún en nuestras congregaciones, de una congregación a otra pensamos diferente, de una ciudad a otra pensamos diferente y de un país a otro completamente diferente. Así que cuando me ha tocado viajar a otros países y ver cómo es la cuestión de la iglesia, cómo vive la iglesia el evangelio. Yo al principio, estando solamente en mi localidad, mi enfoque solamente era la ciudad donde vivo, pero mi país está rico. Hay muchos departamentos, aquí le llamamos estados, muchos departamentos y cada uno son diferentes, las personas son diferentes, la iglesia incluso es diferente. Ahora de un país a otro es completamente diferente. La liturgia, la alabanza, es decir, de un lugar a otro es diferente y cada uno tiene su propio paradigma. Así que cuando hablamos de paradigma tenemos que entender que son modelos, son patrones y que esto se multiplica. Nosotros empezamos a nuestros paradigmas multiplicarlos y los podemos hacer con el enfoque de una sola comunidad. En este caso la iglesia. Así que tomando ya en cuenta lo que es un paradigma, el texto es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero fíjense que para dar cumplimiento a esta declaración, hay que tomar en cuenta las intenciones de Jesús. ¿Qué movimientos tiene que hacer Jesús? Y no debemos perder de vista que el mensaje de la salvación es universal. Es decir, es para todos. Y cuando hablo de los movimientos y de las intenciones, me refiero a que Jesús va a llegar a un lugar que se llama Jericó, pero su itinerario es completamente diferente. El doctor Lucas, en los capítulos anteriores al capítulo 19, que acabamos de leer del verso 10, él presenta un itinerario de viaje de Jesús. Y por ejemplo, en el capítulo 17, verso 11, dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Viendo el mapa del tiempo de Jesús, hacia muy al norte, aunque ellos decían que subían a Jerusalén, porque realmente estaba en el monte de Sión y era una considerable altura. Pero viéndolo en el mapa, hacia el norte estaba Samaria y hasta más arriba estaba Galilea. Y desde allá tiene toda la intención de ir a Jerusalén. Y luego en el capítulo 18, verso 31, repite la intención de su viaje a Jerusalén. Verso 31 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y refiere el doctor Lucas que Jesús dijo, me van a escupir, me van a maltratar y me van a matar. Pero nuestro viaje es hacia Jerusalén. Y cuando hablamos nosotros de que las intenciones y los movimientos de Jesús, no hay que perder de vista que Él viene
a buscar lo que se ha perdido. Él viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y entonces vamos a ver que va a ser un giro en cuanto a su itinerario para ir a la ciudad de Jericó. Ya lo podemos ver con las flechitas azul y rojo. Así que Zaqueo va a ser un modelo de un evangelio incluyente. Así lo tenemos que visualizar. Zaqueo, modelo de un evangelio incluyente. Y como punto número 1, quiero tratar acerca de la ciudad de Jericó, porque desvía su camino de Jerusalén a Jericó. Y Jericó está situada pegado al río Jordán, a 25 kilómetros de Jerusalén. Y precisamente a 250 metros bajo el nivel del mar. Una ciudad muy antigua, pero una de las ciudades más bajas a nivel del mar, como si fuera una olla sumergida. Así está Jericó, y a 25 kilómetros de Jerusalén. Y Jesús va a esa ciudad donde en el tiempo de Jesús era una ciudad comercial, muy próspera, y se dice que también turística, porque muchas personas ricas pasaban allí sus vacaciones. Como punto número 2, vamos a hablar acerca de esa persona que Jesús fue a buscar. Y esa persona, dice el verso 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Y entonces vamos a hablar acerca de Zaqueo, y de Zaqueo vamos a hablar de su nombre, aunque aparece en griego, pero del hebreo Zakai, y quiero que usted vea el significado de su nombre: sin tacha, puro y justo. Así que cuando hablamos de Zaqueo, resulta difícil imaginar que un publicano fuese puro, como su nombre. Es de risa, es de burla. ¿Cómo es que el puro, el sin tacha, sea un publicano? Así que nos debemos imaginar que cuando nació, sus padres pensaban que era el niño más precioso del mundo y le pusieron puro, sin tacha. Nunca se imaginaron que Zaqueo de adulto iba a traicionar a su patria y él iba a venderse a Roma para ser un recaudador de impuestos. Porque ahora vamos a hablar de su profesión: jefe de los publicanos y además rico. Así que es probable que Zaqueo supervisara un distrito tributario, de esos que son extensos y que tienen varios trabajadores, con el único propósito de obtener el derecho de recaudar impuestos. Tuvo que hacer buenos pagos para Roma. Es decir, la gente que tenía estos puestos públicos daba buena cantidad de dinero a Roma, porque tenía que hacer recaudación de impuestos tanto directos como aquellos que son indirectos, como los peajes, las tarifas, las aduanas. Es indudable que Zaqueo era un hombre muy acaudalado, porque recolectaba más dinero, no tanto por los impuestos que pagaba a Roma, lo cual sabemos que lo hacía rico, pero también por aquello que hacía que viudas perdieran sus casas, que hombres los extorsionara de tal manera que pudiera hacer que hipotecaran sus bienes o sus propiedades. Y Zaqueo era un hombre que había abandonado su religión. Podríamos decir que Zaqueo era como aquel publicano que dice el doctor Lucas capítulo 18, verso 13 en el Evangelio, que estaba a cierta distancia y que se golpeaba el pecho mientras decía: Dios sé propicio a mi pecador. Zaqueo entonces es un pobre pecador que tiene la intención de volver a Dios, pero es tan indigno porque se siente él que ha robado a mucha gente. Y aunque su posición lo ha hecho rico, ha descubierto que su riqueza no llena el vacío de su corazón. Y ahora vamos a ver esta parte de lo que es la multitud que aparece en el versículo 3 y en el versículo 7. Procuraba ver quién era Jesús, Zaqueo, pero no podía a causa de la multitud. Subrayen allí con su mente la palabra multitud, pues era pequeño de estatura. Dice, y al ver esto, el verso 7, todos murmuraban diciendo, todos, la multitud, que había entrado a posar con un hombre pecador.
Así que es muy probable que Cristo, que hacía un viaje a Jerusalén, viajara con una gran compañía de peregrinos que también iban a la Pascua a Jerusalén. El pueblo consideraba a Zaqueo, hermanos, como un vil pecador, como alguien que es traidor a la patria. ¿Por qué? Porque él daba servicio al imperio romano. Y seguramente también suponían que su riqueza la había adquirido por medio de la extorsión a la gente. Muchas de las personas impiden que el evangelio llegue a otros porque hacen uso de la discriminación, sea por su raza, sea por su nivel cultural, sea por su nivel social o económico y también por su cuestión espiritual. En la siguiente parte, miramos los versículos 3 y 4. Dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues dice que era pequeño de estatura, y corriendo delante se subió a un sicomoro para verlo, porque había de pasar allí. Así que en este punto de los versículos 3 y 4, podemos distinguir que Zaqueo tenía la intención de empezar de nuevo. Había estado corriendo hacia una sola dirección y pareciera que no había manera de volver a tener acceso al templo, al lugar de la adoración, y menos de sentirse cerca de Dios. Él tenía la intención y quería desde luego recibir la gracia de Dios. Y quiero decirles que el Señor lo sabía. Por eso él había ido con toda intención a Jericó para buscarlo. Por eso Jesús llegó allí con el propósito de salvar a este hombre. Pero quiero decirles que Zaqueo tenía una condición física muy especial. Dice la escritura que era bajo, pequeño de estatura. Pero como la multitud le impide, entonces él tiene toda la intención de subirse a un Ficus sicomorus. Ese es el nombre del árbol, Ficus sicomorus. Es un árbol que crece con una altura de 20 metros y se extiende con sus ramas frondosas hasta 6 metros, de bastante follaje. Así que podemos nosotros contemplar que este varón pequeño va a subir a este árbol con mucha dificultad. ¿Qué tiempo le llevaría? ¿Qué tiempo le llevaría para subirse a este árbol y poder ver desde la altura la presencia de Jesús? Hacer a un lado las hojas, hacer a un lado las ramas para distinguir a Jesús que ha entrado a la ciudad de Jericó. Zaqueo se había considerado un hombre aislado, pero allí en la altura tenía un lugar privilegiado para la observación. Y así esperó hasta que Jesús se acercó. El Señor sabía que se encontraba allí, pues inmediatamente miró hacia arriba y lo buscó para tener un encuentro, con él. Versículo 5 de nuestra lectura de Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Dice el verso 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Fíjense que aquí hay dos palabras claves para salvar a las personas. La número 1 es la urgencia. Zaqueo, date prisa, desciende. La urgencia. ¿Se imaginan entonces la dificultad que tuvo él para trepar al árbol? Y ahora de manera rápida tendrá que descender. Desde luego que es más fácil bajar que subir. La segunda palabra que aparece aquí es necesidad. Jesús le dice a Zaqueo: hoy es necesario que me hospede en tu casa. Cuando nosotros hablamos de compartir el evangelio, las palabras claves para compartirle a la gente es urgencia y la segunda es necesidad. Urgencia y necesidad. Durante mi ministerio ha habido personas que han impactado mi vida pastoral, y han sido adolescentes que cerraron sus ojos para dormir. Y yo recuerdo de una jovencita de 15 años que su mamá, siendo enfermera, le dije: hermana, por favor,
América, la veo que se cansa, se fatiga mucho. Viene a la iglesia, pero llega fatigada. Hágale análisis, hágale estudios clínicos. Y al hacer estos análisis, le detectaron leucemia, cáncer en la sangre. Y me dijo, pastor, mi hija va a recibir su primera quimioterapia. Su primera quimioterapia. Mi esposa me dijo, América, ya le hicieron su quimioterapia, hay que ir a visitar su casa. Y fuimos a verla. Cuando llegamos a su casa nos dieron informes sus familiares que ya no estaba ahí. Que había ingresado al hospital muy grave porque la quimioterapia había resultado muy fuerte para su organismo y la había puesto grave en el hospital. Cuando llegamos al hospital a orar por ella y a ungirla, la vi en cama y con una respiración entrecortada. Le dije, América, ¿me escuchas? ¿Me oyes bien? Sí, pastor. Dios me puso en mi corazón la urgencia y la necesidad. Le dije, América, quiero que abras tu corazón para Cristo, que le entregues tu corazón a Cristo. Y empecé a compartirle acerca de la gracia de Dios. Y América en esa hora recibió a Cristo como su Señor y su Salvador. Y me recuerdo que ella y su mamá cantaron un canto que dice, ven a Jesús, ven a Jesús. Estuvieron cantando conmigo este canto después de haber hecho esa oración de fe, de aceptar a Jesús. Salí de la habitación de encamados. Yo conocí ese hospital porque yo ahí había trabajado y había hecho mi internado. Y me fui al elevador para buscar a mi esposa que había quedado en las salas de espera porque no podían subir 2 personas, solamente una. Y en el elevador entró la llamada a mi teléfono y su mamá me dijo, pastor, mi hija acaba de morir. Fue un impacto tremendo para nosotros como ministerio, pero también para la iglesia, pero también para los jóvenes de la iglesia, para los adolescentes de la iglesia. Y ahí me di cuenta de que para compartir el evangelio son 2 palabras claves: urgencia, date prisa, y necesidad. Hoy es necesario que me hospede en tu casa, le dijo Jesús. Es necesario que yo pose en tu casa. Así que en aquella ocasión, Jesús no fue a hospedarse a casa del alcalde de la ciudad de Jericó o de algún fariseo importante o de otro personaje importante. No, Jesús fue a hospedarse a la casa de Zaqueo. No con el único propósito de que él entrara a su casa, sino que Jesús quería entrar a su corazón. Esa es la parte del evangelio, que Jesús tiene que entrar al corazón de las personas. Versículos 6 y 7. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Aquí miramos nosotros el gozo de aquella persona que recibe a Cristo en su casa. Quizás Zaqueo en este momento tenía en su mente que era lo que él estaba esperando, que era lo que él estaba deseando. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que las personas piensan cuando nosotros les llevamos el mensaje de salvación. En el mes de noviembre tuve la oportunidad de ir a compartir la palabra a una persona que yo ni sabía su condición. Cuando alguien me dijo, ¿sí supiste a quién le predicaste? Le dije, no, porque no vengo condicionado. Aún sabiendo lo que sea la persona, esto no me condiciona. Tiene todo el derecho de escuchar la palabra. Dice, es un adicto, es un drogadicto, es alguien que ha estado en
en lugares muy oscuros. Es alguien que incluso estuvo en una banda y fue amenazado de muerte. Y creo que estás en peligro, porque quizás la amenaza a él pueda ser para todos los que estén cercanos a él. Y nosotros estamos conscientes que a veces podemos estar en el lugar equivocado con la persona equivocada. Pero cuando nosotros estamos presentando el evangelio, entonces las cosas estas se rompen, las ideas estas se rompen. No importa si es la persona equivocada para la gente o el lugar equivocado para la gente, pero para Dios no hay equivocaciones. Esta persona, cuando llegó el momento de preguntarle cuántos desean bajar las aguas del bautismo, él con sus lágrimas en sus ojos me dijo: pastor, esta pregunta yo ya la deseaba, yo ya la estaba esperando. Yo decía, ¿cuándo va a preguntar el pastor quién se quiere bautizar? Yo estaba pensando esto. Y le dije, ¿de verdad te quieres bautizar? Dice, sí, me quiero bautizar. Hoy, gracias a su conversión, han llegado más personas y estamos abriendo un grupo nuevo en este lugar. Por alguien que recibió con gozo a Jesús y era lo que él estaba esperando como Zaqueo. No importa lo que las personas murmuren, porque la verdad es que quienes murmuraban, dice la palabra ahí que la multitud, las personas siempre van a descalificar a otros, porque en el mapa mental de las personas les impide ser inclusivos. Descalifican por el color de piel, por la forma de vestir, por la cultura, la educación y por la falta de espiritualidad. En el 2018 tuve la oportunidad de ir a hacer un trabajo misionero a La Habana, Cuba. Sucedieron algunas cosas que yo no esperaba, porque mi maleta no llegó. Estuve 3 días sin ropa, con la misma camisa y el mismo pantalón predicando. Y yo sabía que estaba prohibido predicar en las plazas públicas, en el lobby del hotel, pero nosotros predicamos en las plazas públicas, en el lobby del hotel, y una de las plazas públicas es impresionante cómo un barrendero, un trausente, se acercaban a escuchar, dejaban lo que tenían que hacer, a dónde iban y se escuchaban el mensaje. Y me dijo un señor llamado Antonio, dice, ¿será que el sábado puede ir a mi casa? Yo le quiero dar la dirección. Ya me dijo, usted puede agarrar una máquina, una guagua. A lo mejor, porque usted es extranjero, a lo mejor no le permiten subirse a la guagua, que es el transporte público, pero puede usar una máquina, es decir, como un taxi. Y aquí está la dirección. Yo lo espero con mi familia ese sábado por la mañana. Y nosotros dijimos, bueno, vamos. Un señor alto, de piel muy oscura, solamente emblanquecían sus dientes y la esclerótica de sus ojos, pero sí muy corpulento, y nos invitó. Y llegamos con mi otro compañero a compartir la palabra. Ya nos había juntado a su familia, a su esposa, a su hija, sus nietos, su hermano. Nos juntó bastantes personas y nos dimos cuenta que eran santeros, que practicaban el santerismo. Y dijimos, si estamos aquí, vamos a compartir el evangelio. Estas personas tienen todo el derecho de escuchar la buena noticia que es Jesús. Y lo impresionante es de cómo esas personas terminaban llorando, aceptando a Cristo y que se les siguiera visitando. Yo todavía por correo les envío material, literatura de la iglesia, Biblias. Hermanos, la gente descalifica. La multitud se encarga, y muchas veces nuestras iglesias no están enfocadas en los diferentes. En el versículo 8, vean ustedes, dice la palabra, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor,
la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Quiero decirles, hermanos, que Jesús no hace convicción de pecado, como lo hizo con la samaritana allá en Juan capítulo 4, donde le dice a la samaritana, llama a tu marido. Y la samaritana dice, no tengo marido. Dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. Y empieza a hacer convicción de pecado. Pero con Zaqueo no hace convicción de pecado Jesús. Ni tampoco le dice, reparte tus bienes, como le dijo al que joven rico, que le dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dice, guarda los mandamientos. No, yo los guardo desde cuando soy joven, desde muy pequeño guardo los mandamientos. Dice, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús no le dijo, como lo hizo con la samaritana, ni como lo hizo con el joven rico. El impacto de la presencia de Cristo en la casa de Zaqueo fue una sacudida terrible que Zaqueo se había despojado de esa riqueza porque él mismo había despojado a los pobres. Y ahora dice, prometo darle la mitad de mis bienes. Prometo darle la mitad de mis bienes. Desde luego que él estaba tratando de corregir su equivocación, su falta. Y también a los defraudados, aquellos que les había arrebatado sus bienes por la extorsión, por lo que ustedes quieran, pero ahora él dice que él estaba con la intención de volverle, como dice la palabra aquí, de manera cuadriplicada. Haciendo mención a lo que refiere Éxodo capítulo 22, que es la ley de la restitución, donde se podía restituir y él estaba restituyendo a aquellos que él había defraudado. Ese es el impacto que hace la buena noticia en la vida de Zaqueo. Jesús no le dijo, eres pecador, arrepiéntete, anda, reparte lo que tienes y anda, devuelve lo que debes. No, Jesús no le prefirió, no le dio ninguna de estas palabras. No hizo convicción de pecado con él, ni tampoco le dijo, devuelve. No, de su corazón dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también él es hijo de Abraham. Desde que él se convirtió, hermanos, en recaudador, Zaqueo había estado infringiendo la ley de Dios. Por lo tanto, como pecador, él estaba excluido de esa salvación y por lo tanto era despreciado por la gente. Él no podía tener vida eterna, él estaba excluido de la vida eterna. Pero algo que también es importante notar aquí, que Jesús dice que Zaqueo tiene todo el derecho de ser incluido solamente por la herencia, porque es heredero de Abraham, es también hijo de Abraham. Qué importante noticia recibe Zaqueo. Soy hijo de Abraham y merezco también la vida eterna. Sí, pareciera así como que la mereciera. No, tiene el derecho de ser salvado por Jesús. Porque el verso 10, que es el texto que nos dieron para esta ponencia, es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero que lo veamos de esta manera. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Jesús nos enseña a través de Zaqueo que no debemos discriminar a nadie. En primer lugar, que el pecado es universal. ¿Por qué es universal? Porque dice Pablo allá a la carta a los Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, argentinos, colombianos, mexicanos. Y cuando dice todos, es todos, todos. Zaqueo es pecador como también nosotros. Todos somos pecadores. Así que el pecado es universal.
Por lo tanto, como el pecado había entrado al mundo como un poder, el pecado lo vino solo y con él trajo la muerte. La muerte también es universal. Dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, entonces, todos los pecadores van a morir. Porque el pecado trae como consecuencia la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y algo que tenemos que ver es que la muerte puede ser, número uno, espiritual, física y muerte eterna. Hay tres clases de muerte: la espiritual, la física y la eterna. La espiritual es la separación de Dios y el hombre. Dice Isaías 59:2, que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros. Es el pecado el que hizo la división entre Dios y el ser humano. Y el pecado entonces trae la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Y desde luego que la muerte física es la separación del cuerpo con el hálito de vida. Y yo como médico, sabemos nosotros que cuando hay un paro cardiorrespiratorio, es la cesación de la vida. Es el hálito de vida ya no está en la persona y uno puede hacer un certificado de función. Y decimos, la hora del fallecimiento es la hora, damos la hora del fallecimiento, la fecha del fallecimiento. Cuando una persona, su hálito de vida ha separado del cuerpo. Y la muerte eterna, pues sabemos que es aquella condenación en donde la gente no ha querido aceptar a Cristo. La muerte es universal, pero quiero decirles que la gracia es universal. La salvación es universal. Para los confines de la tierra, es para todos los confines. El profeta Isaías escribe en el capítulo 52:10, dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Desde luego que hace una referencia a Israel, pero la salvación es para todos. Y Juan el Bautista, el último de los profetas, dice allá en Lucas 3:6, escribe el doctor, que la salvación es para toda carne. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Dios sabe que su plan es para toda la gente. Puso este plan para todos, que todos sean salvos. La iglesia tiene que entender que se trata de que la salvación es para todos. Y Pablo le dice a su hijo Timoteo, en la primera carta de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes deben de ser salvos? Todos los hombres. ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos? Dios. ¿Quién quiere que vengan al conocimiento de la verdad? Dios. La gracia entonces es para todos. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, que la salvación es para todo el mundo, que Dios nos da el regalo que es la salvación. Dios entonces no excluye a nadie, pero también es algo que debemos nosotros comprender, que hay dos cosas muy importantes, que aunque Dios otorga la salvación para todos, no todos se van a salvar. Esa es una gran verdad. Sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda, porque Él ha dado el regalo de la salvación. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que del que no se pierda más tenga vida eterna. Pero está en las personas que acepten o no. Yo siempre le digo a los hermanos, hermano, usted y yo somos carteros. Solamente entregamos el mensaje. Nosotros no salvamos a las personas. Es Dios el que salva a las personas en la persona de su Hijo Jesucristo. Y nosotros solamente Dios nos usa para llevar el mensaje. Y no depende. Yo sí oro para que Dios toque el corazón de la persona. Dios toca su corazón. Y muchas veces me dice, hermano, ¿por qué es que este es aquí y este no? Es que esto no está en mí. El mismo mensaje que te di a ti es el mismo mensaje que le di a él. Solamente que tú sí lo recibiste, él no lo quiso recibir. Pero no queda de nosotros.
nosotros somos responsables de compartir el mensaje a todos. Sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda y Él ofrece ese regalo de salvación, pero que acepten o no, no depende de mí, no depende de nosotros. El regalo de Dios es para que todos sean salvos, pero es verdad que no todos van a ser salvos. Este punto que es muy importante es que Dios no hace excepción de personas. Cristo Jesús, al ir a Jerusalén, Él no hizo acepción de personas. Fue directamente con alguien que el mundo lo discriminaba, la gente lo discriminaba, pero Cristo no lo discriminó. Dios no hace excepción de personas. El apóstol Pedro, estando en Jope, tuvo Dios que ver que este hombre que estaba en ayuno, que estaba en oración, 3 veces tuvo esta visión de ese lienzo de animales cuadrúpedos, reptiles, volátiles, y le dijo, Pedro, mata y come. Y dice, Señor, yo cosa inmunda no he comido. Pero Dios le estaba revelando algo muy importante, porque él, siendo judío, iba a tener que romper esa estructura, romper ese paradigma para ir y entrar a una ciudad romana, porque la habían elaborado, incluso le habían puesto el nombre del César, Cesarea. Y allí estaba un gentil tan romano que su compañía se llamaba la italiana, Cornelio. Y entonces fue enviado por el Espíritu Santo para ir hasta Cesarea a predicarle a Cornelio. Y Pedro ya fue sin dudar. Dice Hechos capítulo 10, versos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En una ocasión, y estoy hablando del año pasado, que estamos prácticamente en plena pandemia, nos llegó una visita a la congregación con un adolescente, una señora con un adolescente y una niña, un adolescente de 14 y una niña de como de 8 años. Y que su esposo lo tenían anexado por drogas. Aunque después supimos que la policía lo andaba buscando por narcomenudeo, y nosotros la recibimos ahí. Y alguien comentó, pastor, se dedica a la prostitución. Y es bienvenida. Es bienvenida. Mi esposa me dice, oye, fíjate que está infectada ella y sus niños de COVID. Y donde están, la estufa y de tener alimentos, tenemos que llevarle comida. Vamos a llevarle comida que puedan comer, tortillas, el pollo, jugos a los niños, medicamento. Nos acercamos, con bioseguridad. Sabíamos que todos estaban infectados de COVID y estaba la ola del COVID en lo más alto, donde había demasiado contagios. Y fuimos y le dijimos, aquí hay dinero para las medicinas. Y quiero decirles que esa persona sigue asistiendo a nuestra iglesia, se alivió del COVID y está recibiendo las pláticas para bautismo. Dios es especialista en cambiar corazones y nosotros debemos ser una iglesia de brazos abiertos, de corazones abiertos para las personas. Dice en el Sermón del Monte Jesús, en Mateo 5, 6 al 7, pero el 7:1, no juzgues para que no seas juzgado. A veces nosotros, por la condición de las personas con las que llegan, podemos juzgar. Y Pedro se hace acercar por 5 judíos que le acompañan, es decir, judíos convertidos de la circuncisión, para entrar a la casa de Cornelio. Y a medio sermón pasa lo increíble.
Ni siquiera termina el sermón. A la mitad del sermón cae el Espíritu Santo sobre todos los que están en la reunión. Y Pedro termina diciéndoles, ¿qué hacemos? ¿Los bautizamos o no? Ellos ya han recibido el Espíritu Santo como nosotros. ¿Pero qué? ¿Les damos el bautismo en agua? ¿Sí o no? Y los bautizan. El apóstol Santiago escribe a las 12 tribus de Israel, así empieza el capítulo 1, verso 1, a las que están dispersas, y les dice en el capítulo 2, 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dios favorece y acepta a los que de cada nación se vuelven de su pecado. Creen en Cristo, temen a Dios y viven en justicia. De eso busca Dios. Nosotros debemos de estar abiertos para que los diferentes, para los que están sumergidos en su maldad, vengan y sea Dios quien componga sus vidas. Sea Dios quien los haga temerosos de Él. Sea Dios que los haga vivir en justicia. Nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Fíjense que al inicio de la iglesia, al principio, los creyentes eran exclusivistas. Predicaban solamente a un grupo de personas, solamente a los judíos. Y dice Hechos capítulo 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Porque yo creo que habían entendido bien el texto de oro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los judíos que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No. El texto no dice porque de tal manera amó Dios a los judíos, porque de tal manera amó Dios al mundo. La predicación se había hecho exclusivista, pero la palabra profética de Jesús en Hechos capítulo 1, 8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero decirles, queridos hermanos, que el evangelio es un evangelio sin fronteras. Para el capítulo 11, el evangelio había traspasado la nación de Israel. El evangelio había pasado Fenicia, Chipre y ahora estaba en Siria, Antioquía de Siria. Otro país, otro idioma, otra etnia, otras personas. Y es en Antioquía de Siria donde se da la explosión demográfica de creyentes griegos. Escuche bien, creyentes griegos, porque la palabra de Dios se le salió de las manos. Dice que el Señor estaba con ellos. Si usted lee el verso 20, el verso 21, se va a dar cuenta de cómo el Señor está ahí y muchos griegos creyeron. Muchos griegos. La iglesia en Antioquía creció fenomenalmente. Pero ya la predicación había empezado en Jerusalén. Ya habían predicado toda Judea. Felipe ya estaba en Samaria y no se daba abasto, de tal manera que los apóstoles fueron a Samaria a bautizar. Dice Hechos capítulo 8, verso 12, que cuando Felipe predicaba el reino de Dios y de Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Era increíble lo que estaba pasando, pero ahora la palabra de Dios ha traspasado la frontera de Israel. Y aquí pongo algunos hombres y mujeres con diferencias étnicas que aceptaron al Señor. La samaritana en Juan 4. Ella dijo, es que no creo posible que me estés hablando a mí. Porque en primer lugar soy mujer y tú eres varón. Y en su lugar, judíos y samaritanos no se llevan. Jesús rompe el esquema, la estructura. Rompe los paradigmas para alcanzar a los que no son alcanzables. Y la samaritana se convierte en vocera en la ciudad de Sicar, su ciudad. Y muchos hombres le dicen, ya no creemos por tu testimonio, sino ya creemos porque hemos visto al Mesías. En el capítulo 10 de Hechos, Cornelio, el centurión, con la predicación de Pedro. La primera ciudad de Europa
Filipos, porque es en el capítulo 16 que el apóstol Pablo en visión ve la presencia de un macedonio que le dice, ven y ayúdanos. Ellos pues, se habían puesto de acuerdo de volver a hacer un recorrido a las iglesias que ya estaban establecidas. Y el Espíritu Santo les impidió. Váyanse a Europa, váyanse al otro continente, traspasen el otro continente. Y empezaron con Filipos, y ahí un carcelero, rudo soldado, guardador de presos, se convierte. La palabra llega hasta el corazón de la cultura griega, Atenas, y se convierte Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris. Así hay muchos ejemplos de hombres y mujeres de diferentes etnias que aceptaron al Señor. Pero, ¿qué podemos hacer para cambiar el paradigma de la iglesia? Quiero ponerles algunas sugerencias esta noche. Y si usted es pastor, me encantaría que que elaborara una estrategia para alcanzar a las personas para Cristo. Que pudiéramos nosotros hacer nuestros planes y proyectos hacia afuera de nuestras paredes de la iglesia, que pongamos finanzas, que pongamos planes y proyectos para alcanzar a los inconversos, a los diferentes. Y entonces, como punto número 1, identifique su blanco. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 5 y 6, lo que Jesús pone aquí como estrategia para que ellos identifiquen su blanco a los apóstoles que acaba de nombrar en el capítulo 10 de Mateo, dice el versículo 5 y el versículo 6, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, miren, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo creo que se lo tomaron muy en serio, porque ya no querían predicarles a otros, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero el evangelio trasciende. Pero en ese momento dice, antes sí, van a ir después, pero lo primero es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 2, versículo 7, miramos nosotros el mismo evangelio con dos perspectivas. Gálatas capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, dice Pablo, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Dice, yo sé que Pedro tiene el evangelio de la circuncisión. Significa que Pedro, su blanco específico es los judíos. Y yo, como tengo el evangelio de la incircuncisión, me voy a convertir en el apóstol de los gentiles. Vamos a ir hacia los... Como punto número 2, define tu blanco. Y entonces vamos a empezar con que tu blanco tienes que tener un área geográfica. Tienes que ubicar el lugar donde son y a donde viven. Porque muchas veces a donde viven, ni siquiera ahí es de donde son. Me ha tocado, por ejemplo, en mi país, ir al norte y me encuentro a gente del sur. Me encuentro veracruzanos en Chihuahua, me encuentro veracruzanos en Tijuana, me encuentro guerrerenses en Baja California, en el norte. Y le digo, por trabajo, cambian de residencia, pero hay que ubicar el lugar. Y es importante saber de dónde viven y de dónde son. Porque tú tienes tu propia historia de vida. Y tú vienes de una familia y tienes tu propia forma de ser y forma de vivir, aunque tú seas del sur y vivas en el norte. Tú comes diferente. El sur come diferente a como come el norte. Visten diferente. No es lo mismo vestir en una ciudad tropical que en una ciudad de mucho frío. Hasta la ropa es diferente. Así que cuando hablamos del blanco demográfico, tú tienes que ver con qué personas vas a compartir. No es lo mismo predicarle a un hombre que a una mujer. Interviene la cuestión de la sexualidad. O es hombre o es mujer.
No es lo mismo predicarle a un anciano, a un adulto, a un joven. No es lo mismo predicarle a un adolescente. ¿Qué estado civil tiene la persona? ¿Es casada, es soltera, es viuda? ¿Ha tenido pérdidas? ¿Qué relación tienen contigo? ¿Son tus amigos, son tus vecinos, son tus familiares? ¿Qué relación tienen contigo? ¿Cuál es su estado de salud? Encuentras a personas que son minusválidos, que están enfermos, que tienen diferentes enfermedades, porque Jesús era el trato que tenía con la gente. Él con quien compartiera con enfermos, con necesitados, con gente pobre. Entonces, ¿qué relación tenemos con las personas? El otro es lo cultural y lo tecnológico. ¿Qué nivel educativo? Un día le estaba predicando yo a un hombre de 60 años, escucha bien, y le dije, por favor, léame este pasaje. Y con trabajo leyó, pero leyó y empezó a llorar. Le dije, ¿por qué llora? Dice, es la primera vez en toda mi vida que leo la Biblia. Nunca había leído la Biblia. Y le impactó hacer esa lectura. Pero también me ha tocado, ¿me puede leer aquí? Dice, es que no sé leer ni escribir. ¿Qué nivel cultural? ¿Cómo le puedo compartir el evangelio a alguien que no sabe leer y escribir? En una ocasión, nos encontramos con alguien que tiene un doctorado, que tiene estudios muy elevados. Y me decían, hermano, es que vamos a predicar, pero la persona me impone porque es una persona de universidad. Y le dije, ¿a qué colonia usted se metió? Ah, pues es que me metí a la colonia del magisterio. Y son puros maestros. Es decir, qué blanco cultural y tecnológico. Su nivel socioeconómico. ¿Qué red social manejan o usan? Facebook, Twitter, WhatsApp. ¿Cómo es que también los puedo capturar para que el mensaje les llegue? Y quiero decirles que tengo un grupo familiar por Zoom todos los jueves. Y estándole compartiendo la palabra a una persona durante meses, decidió bautizarse. Y le dije, ¿me puede mandar la ubicación? Lo había conocido solamente por la pantalla, así como ahorita, solamente por el Zoom. Y dice, sí, le mando la ubicación. Y cuando me mandó la ubicación, wow, en un edificio de departamentos, enfrente el club de yates, de lo más Pipiris Night, decimos aquí, lo más lujoso, y un edificio, y hasta allá subimos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que su esposa le dice, ahorita lo saco, está en la recámara. ¿Cómo que ahorita lo saca? Sí. Cuando veo que lo trae con una maquinaria y lo trae en una hamaca colgado, viene en el aire. Don Enrique viene en el aire. Y ya lo baja, como con un gato así, se lo baja y lo pone en la sala. Es una persona que es cuadraplégica, que del cuello para abajo no funciona nada. Y la esposa es doctora, pero ha decidido bautizarse y se bautizan los dos. Tuve que comprar una alberca y ver el lugar de la sala para poderlo instalar y allí realizar los bautismos de alguien que escuchó el mensaje por Zoom. Uno tiene que ver qué red social usan, porque aún por las redes sociales nosotros podemos compartir el evangelio. ¿Qué ocupación o profesión? Ahí nos dimos cuenta que su esposa es médico. Le dije, ¿es de usted de mi misma profesión? Oh, me da mucho gusto. Dice, yo también, pastor, me voy a bautizar. Bendito sea Dios. El blanco espiritual. ¿En qué creen las personas? ¿Qué religión profesan? ¿En qué confían para ser salvos? Algunos que piensan que se van a salvar por sus buenas obras. Wow, qué triste. Porque la gracia es solo por fe. Las obras vienen después de haber creído, después de confiar en Cristo, y no son para salvación, sino para demostrar que Dios ha cambiado nuestras vidas. Y por último,
Nosotros tenemos que compartir el evangelio. Y esto lo he recalcado con mis alumnos. Gracia es ese don inmerecido. No me lo gano, no lo merezco. Dice Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No me la gano y no la merezco. Y tenemos que compartirle a la gente. El hombre, el ser humano, es pecador. Todos hemos pecado, dice Romanos 3:23. Y no se puede salvar a sí mismo. Nadie se puede salvar. Dios, por un lado, es amor, dice 1 Juan 4:8, pero Éxodo 34:7, que Dios es justo y la va a cobrar y la va a cobrar bien. Porque no le va a pasar a los impíos su maldad. Y cuando nosotros le compartimos a Cristo, le decimos, ¿sabes que Cristo es Dios con nosotros? Es el Dios que se hizo hombre. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne, Dios. Se hizo como nosotros para morir. Padre, yo voy por ellos. Y la gente tiene que venir a Cristo solo por fe, no por aquella fe intelectual o diabólica, porque también los demonios creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago, sino por una fe en donde la persona confía, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú de veras aceptas al Señor, cree que hay la fe. Cuando nosotros compartimos esto, entonces nuestras conclusiones pueden ser las siguientes. El evangelio, que esto es lo que dijo el pastor Abraham al principio, que hace excepción de personas, no es evangelio. La iglesia debe romper toda clase de discriminación. Debemos aceptar a los diferentes, como vengan, como sean. Dios es el que cambia las vidas. Hace 20 años le compartí a un drogadicto porque su mamá me dijo, pastor, mi hijo es alcohólico y drogadicto, pero ahorita está sano, ahorita está consciente, quiere ir a predicarle, quiere ir a platicar con él. Y dije, sí, hermana, ¿cómo no? Vamos. Y le compartí 20 años después. ¿Saben cuáles son las noticias? Ese drogadicto y alcohólico ahora es pastor de nuestra iglesia. Porque cuando no damos un peso por alguien, decimos aquí en nuestro país, no damos un peso por él, pero tiene el derecho de escuchar el evangelio y no tenemos que discriminarlos, porque al final Dios es el que toca, el que cambia y que hace nuevas las cosas. Debemos aceptar los diferentes. Debemos abrir nuestros brazos y nuestros corazones a todos. A mí me impactaron todas estas palabras que puso el pastor. Incluso aquellos que el mundo los separa, los desprecia. Y una iglesia que vive el evangelio será una iglesia que acepta y recibe con amor al perdido para ofrecer salvación en Jesús. Que vengan como vengan, no nos interesa porque Dios es el que transforma, el que cambia y el que nos ha cambiado a nosotros. Porque entonces yo tengo que ver mi historia, cómo es que yo llegué a la iglesia y cómo Dios cambió mi corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, querido pastor Ricardo, por esto que a muchos nos deja sin palabras, pero también nos confronta o nos lleva a grandes desafíos. El evangelio no es un concepto, el evangelio es una vida, es la vida misma, ¿no? Y creo que el desafío que hoy hemos recibido en esta ponencia es entender que Jesús, me impactó mucho esas frases que usted planteaba. Jesús habría que siempre analizar sus intenciones y sus movimientos. Él iba a Jerusalén, pero sabía que tenía que ir por alguien a Jericó. Y me parece que esta percepción que se tiene, ¿no?, de que a través de Zaqueo nosotros debemos saber que la
como es, perdón hermano, se me fue la luz aquí en la ciudad, cómo a través de Zaqueo nosotros entendemos que el pecado es universal, la muerte es universal, pero también la salvación es universal. Esto es impactante, este es el corazón del quehacer de la iglesia. Así que agradezco mucho, querido pastor, el poder llevarnos a estas reflexiones, pero lo que más me cautivó de su presentación es que debemos llevarlo a la práctica, debemos crear nuestra estrategia, debemos saber hacer algo. Y creo que lo que compartió, hay puntos muy interesantes que podríamos charlarlos y platicarlos tranquilamente en estos momentos. Así es que voy a dejar este tiempo, hermanos, voy a dejar este espacio para algunas preguntas que ustedes quieran hacerle al pastor Ricardo, algunos comentarios, algunas impresiones que movieron su corazón, ¿no? Como a mí me ha movido a decir, ok, ¿qué estrategia yo como pastor, como líder, como miembro de iglesia, ¿no? Porque esto, como dijimos en la ponencia pasada, no se trata de especializaciones en el ministerio, sino es un trabajo de toda la iglesia. ¿Qué estrategia estoy siguiendo para que todos alcancen la salvación en Cristo Jesús? Así es que vamos a tomar este tiempo, hermanos. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Qué mueve su corazón haber escuchado esta ponencia? ¿Qué desafíos les representa o nos representa para abrazar al perdido? ¿Quién desea tomar la palabra? Recuerda que puede usar el emoji, así yo también puedo ver si alguien quiere tomar la palabra y quiere compartir algo. Si alguien siente algo, hermano, no se quede con la duda, ¿ok? ¿Alguien desea? ¿Qué les pareció? ¿Qué les plantea? Creo que este diplomado nos lleva a estas reflexiones, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere compartir? Bueno, hay un micrófono abierto. Lucy, adelante. Creo que no se escucha, Lucy. No sé si soy yo, hermanos, o es el audio de Lucy. ¿Ustedes le escuchan, hermanos? No, Lucy, me parece que es tu micro. No sé, a mí me parece que está habilitado tu micro y tu cámara, pero no sabría por qué no se escucha, Lucy. Y mira que te queremos escuchar. No, bueno, a ver, buscale por ahí, picale por todos lados y seguramente estará. Mientras podemos dar oportunidad a alguien más. ¿Alguien más, hermanos? Y si se arregla, Lucy, con todo gusto, vos tenés la palabra. Bueno, en lo que se animan, hermanos, porque veo que no quieren animarse, yo quiero preguntarle, pastor, a ver, les digo que acá la luz se fue, pero no se preocupen, es casi mi color de piel, así es que ustedes solamente guíense por mi voz. Cuando nosotros planteamos los grandes desafíos que tiene la iglesia hoy en una posmodernidad, una de las grandes desventajas que encontramos como miembros de la iglesia, de los grandes desafíos que el cristianismo contemporáneo tiene en el siglo XXI, son todos estos fenómenos, ¿no? Que ponen en duda no solo la fe, sino la comunidad, ¿no? Y dentro de estos fenómenos posmodernos, encontramos tres que me parece que son fundamentales
y que nos han hecho mucho daño a la iglesia para, para no aceptar, para no abrir los brazos, como usted planteaba en su ponencia, ¿no? El primero de ellos es que vivimos un narcisismo muy arraigado en una sociedad donde solo vive para complacerse a sí misma, ¿no? Donde el narcisismo es uno de los fenómenos globalizadores que evidentemente está atacando pues a todas las personas y nosotros no somos la excepción de ello, ¿no? Vemos nuestro propio reflejo y nos enamoramos solo de nosotros mismos y no vemos a los demás, ¿no? No nos enamoramos de los otros. El otro fenómeno que encontramos es el fenómeno del hedonismo, ¿no? Del culto al cuerpo, del sentirme bien yo, de mientras esté bien yo, bueno, los demás que se arreglen, ¿no? Y el tercer fenómeno que creo yo ha hecho mucho daño a que las iglesias no cerremos, ¿no? Y no vivamos en la apertura universal del evangelio es el individualismo egoísta. Eh, Hoy hay un dicho que se dice, ¿no? Cada quien se rasca con sus propias uñas. Si yo estoy bien, bueno, está bien ya todo. Si está bien mi familia o los que yo amo, está bien todo. Y vivimos en una individualidad, ¿no? Donde yo a veces le digo a mis alumnos también, muchos subimos hoy al colectivo, cuando yo me acuerdo que cuando era joven, me subía yo al colectivo y les decía a la gente que iba en el colectivo, buenas tardes, todos me contestaban, buenas tardes. Hoy, hermanos, nos subimos al colectivo y decimos buenas tardes y nadie nos responde, nadie nos responde. Y es un fenómeno porque uno dice, es mala educación. La verdad es que no. Si uno se da cuenta, hermanos, la gran mayoría de los que van en el colectivo, en el metrobús, en estos transportes, van con sus audífonos, ¿no? Van metidos en su propia historia. Perdóneme que haya hecho abuso de mi argumentación, pero la pregunta concreta, pastor, es cómo la iglesia hoy, en esta estrategia que usted nos plantea, tiene el deber o tiene el desafío de luchar contra estos fenómenos posmodernos que en vez de acercarnos al que se ve diferente a nosotros, al que viste diferente a nosotros, al que habla diferente a nosotros, al que tiene un color diferente a nosotros, nos separan de ese prójimo que, como usted dice, tiene todo el derecho de conocer a Jesucristo. ¿Cómo incluir en esta estrategia que usted nos plantea este, estos posicionamientos que la iglesia debería de tener? Muy buena pregunta y yo creo que esto viene en cascada, siempre en cascada. Cuando el ministerio también tiene un enfoque, y hablo del ministerio, hablo del pastorado, hablo de los líderes, de todos los líderes. Cuando el pastorado, el ministerio está enfocado en el perdido, en su condición, hemos tenido muchos trimestres de escuela sabática donde se impulsa la iglesia, pero siempre la queja es la misma. Dice,